Martín Cosiancic, del distrito de Argentina y Paraguay. Antes de iniciar propiamente con la exposición, solamente un par de avisos. El primero de ellos, les recordamos que estas sesiones están siendo grabadas, así como la que tuvimos ayer con el hermano Daniel, la de hoy, la de miércoles y jueves será lo mismo, y posteriormente, luego de la edición, también colgaremos todo esto en el canal de YouTube de la RELAL, para que también tengamos ahí todos los insumos necesarios. En segundo lugar, recordarles, todos ya sabemos que en estas dinámicas de virtualidad, procuremos estar atentos a nuestro micrófono, que esté silenciado para que el sonido no se filtre. De todas formas, Martín en su exposición irá pidiendo la intervención de algunos, entonces tratemos de utilizar el loguito de la mano levantada para ordenar. Y hacia el final ya habrá una ronda de preguntas que les pedimos que esas sí las puedan hacer en el chat de la videollamada para que quede ahí registrado y Martín pueda ir resolviéndolas una por una. Entonces, ya luego de este par de avisos publicitarios, iniciamos esta charla agradeciéndoles a toda su presencia y, por supuesto, recordando que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Martín, que es del distrito de Argentina y Paraguay, es catequista, licenciado en Teología Sistemática y profesor de Teología, maestrando en Teología Pastoral en la UCA. También tiene un diplomado en Juventudes, Educación y Trabajo por la Flaxo. Es pastoralista de la Escuela Don Bosco Congreso, rector del Instituto Superior de La Salle y director del Instituto Pastoral de la Adolescencia, conocido por sus siglas como IPA. Así que Martín, adelante, el público es todo tuyo y muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros e iluminarnos también desde la experiencia pastoral que tienes. Muchas gracias a vos, Eduardo, y a ustedes por la invitación a poder compartir hoy un poco de lo que hemos recorrido y de lo que es la metodología catequística que el IPA en sus 60 años ha ido reflexionando, trabajando, ¿no? Desde sus inicios con el hermano Genaro Sáez Ugarte. Entonces es un gusto poder compartir eso. La propuesta va a ser en el día de hoy hacer un breve repaso por algunos documentos del magisterio, ¿no? Desde Pablo VI en adelante sobre la catequesis, breves números para poder caracterizar qué entendemos por catequesis, ¿no? Según el magisterio, y a partir de allí hacer un poco como propone el Señor, mirar al Señor, obrar a Él y luego meternos en la metodología catequística propiamente dicha. Entonces vamos a esperar que nos dé el tiempo para hacer todo esto. Si les parece, entonces arrancamos, ¿sí? Empezamos en esto, en qué entendemos por la catequesis según los diversos documentos de la Iglesia. Y acá lo primero que tenemos para ir navegando es la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Si alguien quisiera abrir el micrófono y leer para que yo no sea quien lee todo el tiempo o habla, sería muy rico. Jesús Martínez, adelante. A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar es la enseñanza catequética. La inteligencia, sobre todo, tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender mediante una enseñanza religiosa, sistemática, los datos fundamentales. El contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo largo de la historia. A nadie se le ocurrirá poner en duda que esta enseñanza se ha de impartir con el objetivo de educar las costumbres, no de estacionarse en un plano meramente intelectual. Los métodos deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la capacidad de las personas, tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón
las verdades esenciales que deberán impregnar la vida entera. Por lo demás, sin necesidad de descuidar de ninguna manera la formación de los niños, se viene observando que las condiciones actuales hacen cada día más urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a Él. Muchísimas gracias, Jesús. Entonces, aquí vemos que Pablo VI ya nos da algunas primeras caracterizaciones de esta catequesis como una enseñanza sistemática religiosa de los datos fundamentales de la fe, pero no solo para educar de forma del conocimiento intelectual, ¿no? Dice, sino también para educar las costumbres, habla. Y vamos a ir andando en esto de educar las costumbres. También habla de métodos adaptados a las edades, las culturas, las capacidades de las personas. Y ¿se escucha? ¿Se estaba escuchando? Se estaba cortando bastante. Ahorita ya se escucha. Bien, bien, gracias. Entonces vuelvo a repetir, esto de la enseñanza sistemática de los datos de la fe, educar las costumbres, no meramente el conocimiento intelectual, métodos adaptados, y ya empezaba a ver en el año 75 que era necesario un catecumenado para jóvenes y adultos, ¿no? Vamos a ver ahora un paso más, ya en Juan Pablo II en el año 79, ¿qué nos dice él? Si alguien quisiera leer. La finalidad específica de la catequesis no consiste únicamente en desarrollar con la ayuda de Dios una fe aún inicial, en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades. Se trata en efecto de hacer lo que ya no veo ahí, de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. La catequesis tiende pues a desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la palabra, para que el hombre entero sea impregnado por ella, transformado por la acción de la gracia en nueva criatura. El cristiano se pone así a seguir a Cristo y en la iglesia aprende siempre a pensar mejor como Él, a juzgar como Él, a actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como Él nos invita a ello. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, Lorena, y tomamos, ahora te pido que sigas leyendo, así no se nos escapan algunos puntos. Entonces, nos dice que Juan Pablo II, hacer crecer conocimiento y vida. Otra vez el tema de no solo el conocimiento. Antes era el conocimiento y las costumbres, aquí conocimiento y vida, ¿no? Y también habla de el germen de la fe que fue sembrada por el Espíritu Santo con el primer anuncio y eficazmente transmitido en el bautismo. O sea que está diferenciando la catequesis también de este primer anuncio. Y por último dice, para seguir a Cristo, juzgar como Él, pensar como Él, ¿no? Ya nos va dando algunos rasgos de cómo es y cuál es la finalidad de esta catequesis. Te invito a que sigas, Lorena, por favor. Bien, más concretamente, la finalidad de la catequesis en el conjunto de la evangelización es la de ser un periodo de enseñanza y de madurez, es decir, el tiempo en que el cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como el solo Señor y habiendo prestado una adhesión global con la sincera conversión del corazón, se esfuerza para conocer mejor a ese Jesús en cuyas manos se ha puesto, conocer su misterio, el reino de Dios que anuncia, las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que Él ha trazado a quien quiera seguir. Muchísimas gracias, Lorena. Y aquí tenemos dos datos que nos interesan bastante. El primero es,
habla de una finalidad de la catequesis en el conjunto de la evangelización, distinguiéndonos que la catequesis tiene un lugar específico en el conjunto de la evangelización y que ese lugar tiene que ver con el periodo de enseñanza y madurez, un tiempo de ahondar el conocimiento del Señor a quien uno ha querido seguir y en quien uno se ha puesto en sus manos. O sea que es un tiempo de profundización en el misterio del Señor y en el vínculo del Señor. Lo que aprendamos, lo que hagamos en esta educación sistemática que nos había dicho Pablo VI, es para conocer y profundizar nuestro vínculo con Jesús resucitado. Hasta aquí ya venimos mirando a Pablo VI y a Juan Pablo II en Catequesis Tradendae. Ahora vamos a ver qué más nos dice Juan Pablo II en Catequesis Tradendae, pero justamente en el número anterior. Si alguien quisiera leer. Globalmente se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a educación de la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. En este sentido, la catequesis se articula en cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, sin confundirse con ellos, que tienen un aspecto catequético, preparan a la catequesis o emanan de ella. Primer anuncio del Evangelio o predicación misional por medio del querigma para suscitar la fe apologética, o búsqueda de las razones de creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración de la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misional. Bien, aquí ya Juan Pablo II nos indica que la catequesis claramente es parte de un proceso evangelizador y que hay elementos dentro de este proceso que van hacia ella y otros que emanan de ella. Algunos preparan para la catequesis y otros emanan de la catequesis. Y que la catequesis no se confunde con estos otros momentos del proceso. Habla como un primer momento de una predicación misional del querigma para suscitar la fe, pero también habla de experiencia de vida cristiana, de celebración de los sacramentos, de integración a la comunidad eclesial, de testimonio apostólico y misional, ¿no? Aquí encontramos entonces que la catequesis es uno entre todos esos elementos de la evangelización. Vamos a pasar ahora al Directorio General para la Catequesis del año 97. Si aquí alguien quisiera. Bien, María de Jesús. El proceso evangelizador, por consiguiente, está estructurado en etapas o momentos esenciales. La acción misionera para los no creyentes y para los que viven en la indiferencia religiosa. La acción catequético-iniciatoria para los que optan por el Evangelio y para los que necesitan completar o reestructurar su iniciación. Y la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros en el seno de la comunidad cristiana. Estos momentos, sin embargo, no son etapas cerradas. Se reiteran siempre que sea necesario, ya que tratan de dar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada persona o de la misma comunidad. Bien, aquí ya en el año 97 y a través del Directorio General para la Catequesis, muchas gracias María de Jesús, tenemos lo que es los tres muy grandes momentos del proceso de la evangelización, ¿no? Un primer momento habla de lo que es la acción misionera o el anuncio del querigma, ¿no? Para la gente que vive en la indiferencia religiosa, que no conoce a Jesús, ¿no? Aquellos que no han escuchado el mensaje evangélico, o aquellos que habiéndolo escuchado nunca han ahondado en él. Luego, la acción catequético-iniciatoria para aquellos que optan por el evangelio, dice, ¿no? Aquí tenemos a la catequesis con su especificidad en este segundo gran momento de la evangelización, que se diferencia entonces del primero, de la misión. Y por último, habrá para los miembros ya maduros la acción pastoral de los fieles cristianos, donde ahí encontraremos la profundización en
lo que es los misterios del Señor, el itinerario catequístico permanente, ¿no? En las celebraciones litúrgicas y en la vida compartida en comunidad. Si bien estos tres elementos del proceso evangelizador se distinguen entre sí y tienen una acentuación, cada uno en cada momento, dice, no son etapas cerradas, ¿no? Sino que a veces se van juxtaponiendo con distintas acentuaciones. Se pueden distinguir, pero no quiere decir que siempre esté todo tan ordenado, que primero viene este, después viene este y después viene este. Sí, sus acentuaciones. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir a lo que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el año 2013 sobre la catequesis. Héctor, tenemos este dato antes de que empiece Héctor. Ya tenemos la catequesis en su especificidad, en el segundo momento del proceso evangelizador. Ahora Francisco nos va a dar algunas características que hoy en día tiene la catequesis. Adelante, Héctor. Buenas noches. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Otra característica de la catequesis que se ha desarrollado en las últimas décadas es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. El encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita de una adecuada ambientación y una atractiva motivación. El uso de símbolos elocuentes, su intersección es un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta. Muchísimas gracias, Héctor. Entonces, si veníamos de tener ya ubicada la catequesis dentro del proceso evangelizador, ahora Francisco nos dice dos grandes características que debe tener la catequesis de hoy en día. La primera es ser centrada en el querigma, que sea una catequesis querigmática, es decir, en el anuncio primero del Evangelio. Cristo ha muerto y resucitado para nuestra salvación, ¿no? Toda catequesis debe estar siempre centrada en este anuncio. Y dice Francisco que no es más sólida o que debe abandonarlo en pos de una formación más sólida, sino que siempre debe estar ahondando todo el tiempo en este anuncio, en el anuncio del querigma. Primera característica de la catequesis. La otra característica que se ha ido descubriendo en estos últimos años y que se ha ido profundizando, volviendo a los orígenes, ¿no? Es esa iniciación mistagógica, una catequesis que contempla los misterios de la fe, que contempla el obrar de Dios en nuestra vida. Por eso dice Francisco que si la catequesis está centrada en la palabra, sin embargo, no debe perder el lugar a los signos, a los símbolos, a la ambientación y a contemplar los misterios, sobre todo cuando la catequesis es sacramental, ¿no? Contemplar lo que Dios va haciendo en nosotros. Entonces ya vamos caracterizando dentro del proceso de evangelización y qué cualidades hoy en día necesita tener la catequesis. Vamos a acercarnos entonces, por último, a el directorio catequístico del año 2020, este último directorio que ha venido a reemplazar al de 1997. Y veamos qué nos dice ahí. Elsa, te invito a que leas entonces.
En el centro de todo proceso de catequesis está el encuentro vivo con Cristo. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. La comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana y, en consecuencia, el centro de la acción catequística. La catequesis está orientada a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan su estilo de vida y sus mismos sentimientos, comprometiéndose a llevar a cabo, en las situaciones históricas en las que viven, la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino de Dios. Muchas gracias, Elsa. Y este número 75 del directorio es realmente hermoso porque nos ubica plenamente en lo que es el centro de la catequesis. La catequesis no se trata solo de conocer verdades, ¿no?, sobre la fe, sino del encuentro, de ahondar en el encuentro vivo con Jesucristo. Dice, ¿no?, la comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana y en consecuencia el centro de la acción catequística, ¿no? Justamente lo que buscamos es profundizar en el conocimiento del Señor, pero como profundizamos en el conocimiento de alguien al que amamos, no en una idea, ¿no? Por eso mismo a nosotros nos gusta salir de la idea de que la catequesis son clases donde aprendemos sobre las verdades de la fe. Y por eso desde el IPA vamos a hablar siempre de encuentro de catequesis, porque lo que se trata es de encontrarnos con el Señor, de conocerlo más en profundidad a Él y entonces poder ir configurando nuestra vida según la invitación que hace el Señor desde su actitud liberadora, ¿no? Entonces, esto es lo que primero queríamos plantear antes de empezar a ver la metodología catequística. No será lo mismo plantearnos un método catequístico si yo entiendo que la catequesis se trata de transmisión de verdades de fe, a si entiendo que es un encuentro con el Señor resucitado, al que yo invito como catequista a mis catecúmenos. Invitamos a que se encuentren con el Señor y todo nuestro esfuerzo va a estar en que ellos y el Señor resucitado puedan encontrarse como nos encontramos nosotros con Él en algún momento y nos hemos sentido salvados. Bien, hasta aquí. Vamos a hacer una pausa con el recorrido que nos proponen los documentos. Vamos a refrescar un poco qué dicen los documentos entonces. Te invito ahí está. Lo primero entonces que tenemos es que la catequesis es una enseñanza sistemática de los datos fundamentales de la fe. Primero, ¿no? Este es el concepto del que venimos. Luego, educar las costumbres, no meramente el conocimiento intelectual. Acá ya vamos más allá, ¿no?, del conocimiento de lo cognitivo. Para educar, dice, las costumbres, Pablo VI. Seguimos con los métodos adaptados a la cultura y a la capacidad y a las edades de las personas. Y aquí ya es el paso más. Crecer en el conocimiento y vida del Señor. Pensar como Él, juzgar como Él, actuar como Él y esperar como Él. Pero vamos a seguir dando un paso más y esto que estamos viendo tiene un lugar concreto dentro de la catequesis, dentro del proceso de evangelización, ¿no?, que tiene 3 etapas. La catequesis es la segunda. No se confunde ni con el anuncio misionero ni con la profundización pastoral de los fieles maduros. Sin embargo, nunca podemos decir que hemos terminado de convertir el corazón. Por eso siempre hay acentuaciones en nuestra vida de la dimensión catequística, pastoral o misionera. Seguimos. Bueno, no son etapas cerradas, ya lo dijimos. Y lo que nos decía recién el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no?, 2 características actuales de la catequesis: querigmática y mixtagógica. Querigmática porque profundizará todo el tiempo y volverá como un manantial al querigma como lugar siempre fresco y renovado, del cual profundizará. Y mixtagógica porque se trata de contemplar los misterios del Señor en nuestra vida.
vida. Por un encuentro vivo con Jesucristo. No se trata solo de conocer, sino de poner en comunión. Y ahí volvemos con esto, ¿no? Hablar de encuentro, de catequesis, y eso implicará una metodología concreta, ¿sí? Salir del esquema de las clases donde yo enseño verdades de fe y donde transmito una doctrina. Habrá doctrina, habrá enseñanza, sí, pero en relación a conocer y adherir a la persona del Señor resucitado. Hasta aquí hacemos entonces una pausa, pasamos a la próxima diapositiva donde la idea es invitarlos a ustedes a que nos puedan contar un poco qué les pasa con esto que hasta ahora dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué límites y, bueno, ahí está, qué límites y posibilidades percibimos al momento de pensar la catequesis, no como una clase, sino como un encuentro? ¿Y qué nos pasa al momento de animarnos, antes o durante? Esto, primero, que está resonando un poco en el medio de nosotros. Invito a 1 o 2 personas, 3 que quieran compartir el micrófono, los demás podemos ir escribiendo. Con alguna de estas cosas, ¿qué nos pasan pensando en encuentros de catequesis? Si ya habían ahondado en este concepto, si normalmente nuestros encuentros son clases, si son encuentros, ¿qué implica que sean encuentros? Adelante, Lourdes. A ver, yo veo que cuando se toma como encuentro, hay ciertamente un susto de los demás. Es demás, por ejemplo, en el colegio hay que acabar un catecismo, hay que hacer quizás hasta un examen, y a veces también en las parroquias. Entonces, cuando se torna en encuentro, hay gente que no comprende esto. Esa es una de las limitaciones que yo veo. Y al interior, que uno necesita prepararse mucho más, porque no es nada más seguir el libro, sino que hay que poner, pues hay que desmenuzar para su persona lo que luego va a impartir a los demás. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es verdad, y es verdad que el aula, a la hora de pensar la catequesis áulica, es distinto el método, ¿no? Nosotros estamos más hablando de la catequesis parroquial, de la catequesis eclesial, ¿no? El aula sí es verdad que el ámbito académico nos va a exigir otras formas también. Sí, adelante, Melissa. Bueno, yo pensé luego en el tiempo, porque, por ejemplo, o sea, a veces tenemos más cosas, o sea, yo sé que tenemos, por ejemplo, yo hago lo de acá de México, del francés de la Laguna, y nosotros lo vemos martes y jueves, y a veces es como de, bueno, o sea, sí, pero tienes a lo mejor 45 minutos, 1 hora, y es como hacerlo, o sea, tienes que hacerlo en ese tiempo porque en realidad tienes más cosas que hacer. Entonces, híjole, como que a veces llevarlo más a un encuentro, sí es como que chin, a lo mejor el tiempo nos limita a verlo más allá. Sí, totalmente. El tiempo es un limitante y hacer un encuentro de catequesis con la propuesta que vamos a hacer lleva su tiempo, llevan sus 2 horas, ¿no? Y sí, hay que darle tiempo a eso. Yo sigo proponiendo en que la gente, en que puedan ir completando por el chat y alguien más, escuchamos a uno más. No sé en la fila cómo están, tengo a Montserrat o Lisa. Montserrat, ¿estabas por ahí? Te escuchamos. Sí, aquí estoy. Dale. Buenas tardes. Creo que también depende de nosotros como catequistas dar esta posibilidad de tenerla como encuentro, ¿no? Y esto va a partir también de sus conocimientos que tengan, de experiencias, para poderlos relacionar con esta vida que vamos mencionando de Jesús, ¿no? Que vayan diciendo, sí, sí es cierto, sí se va encontrando, ¿no? Y es donde se hace más menudita la catequesis y se va extendiendo, ¿no? Donde ellos van recuperando una pequeña reflexión. Bueno, yo, por ejemplo, que trabajo con los pequeños, dicen, es que sí es cierto, así lo vivimos en la familia, además, ¿no? Y que encuentran la presencia de
de ese Cristo en su vida y lo quieren dar a conocer también a los demás, ¿no? Entonces yo creo que también de nosotros como catequistas depende el motivarlos para poder dar ese encuentro partiendo de sus experiencias. Bien, dijiste una palabra clave que vamos a volver, Montserrat, que es partiendo de sus experiencias. Vamos a ir hacia ahí. Sería lindo poder conversar más, pero estoy viendo el tiempo y vamos corriendo. Vamos a avanzar un poquito más. Les agradezco por las intervenciones. Me queda el hermano Leandro, el hermano Javier, entre otros, pero vamos de a poquito, ¿sí? Vamos a pasar y vamos a ver ahora cómo obra el Señor en un encuentro de catequesis. Y vamos a ir a un texto archiconocido por nosotros, que es Los discípulos de Emaús. Si alguien se anima a leer todo el texto, si no, hasta donde quiera y sigue otro. Héctor, hermano Javier, Pilar, quien quiera, tome la palabra. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo encontraron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera el quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos dan desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en una gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Eucaristías lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos se insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunciando la bendición, luego lo partió y les dijo. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y le reconocieron, pero él había desaparecido de sus vidas. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Muchísimas gracias, Héctor. Una lectura de más rica, que es un lugar para nosotros todo el tiempo que seguimos al Señor resucitado, ¿no? Un encuentro con el resucitado, un encuentro en el camino, ¿no? De ahí ya el primer nombre de los cristianos, los del camino, y con el Señor resucitado. Es muy interesante ver lo que va sucediendo en este primer domingo, ¿no? De resurrección, el domingo de Pascua.
Estos dos discípulos que habían estado con el Señor durante 3 años al menos, ¿no? Que habían vivido el sueño del reino, este sueño que se había estrellado contra la cruz y en la muerte del Señor. Desanimados se van a Emaús, ¿no? Vuelven a su vida cotidiana. Emaús es un lugar, ¿no? de escaparse. Jerusalén es un lugar donde no son aceptados. Y en ese camino de desilusión se aparece este extraño. Porque nosotros se nos dice enseguida que es Jesús, pero en toda la experiencia de los discípulos es un extraño y un forastero con el que hablan, que parece que no sabe nada de lo que ha sucedido, ¿no? Y cómo a través del diálogo con ellos, este extraño se va encontrando con los discípulos y les va manifestando cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Veamos un poco cómo nos enseña Emaús a lo que es un encuentro de catequesis. Pasamos, ahí está. Entonces, primero vamos a meternos en lo que es el encuentro con Jesús en Emaús. El primer rasgo que tiene Emaús es que es un encuentro con el resucitado, igual que lo que vamos a proponer en la catequesis a nuestros catecúmenos, ¿no? Un encuentro con el resucitado. Y lo primero que tenemos es que ellos venían por el camino, con la vida a cuestas, con las frustraciones que les habían pasado, ¿no? Y en ese sentido se les aparece un extraño que pregunta, ¿qué anda pasando? ¿No? ¿Qué les anda pasando a ellos en la vida? En lugar de la pregunta, en lugar para dejar que el otro narre lo que le sucede, lo que hay en su corazón. ¿No? Jesús hace ese tiempo. Y ellos sorprendidos empiezan a explicarle al extraño lo que no sabía. Esto nos parece que es clave, la imagen del camino como la vida y la imagen de la pregunta, ¿no? ¿Qué vienen pasando? ¿Qué anda pasando? Y dejar que el otro pueda explicar. Luego de poder narrar lo que les pasa, es el extraño el que toma la palabra y hago hincapié en lo que ellos veían a un extraño, ¿no? No veían a nadie conocido. Y ese extraño empieza a hablarles, a contarles lo que piensa de lo que ellos le contaron y a darle nueva luz. Lo van a decir más adelante en la lectura. ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Hay algo en lo que narra el extraño que da nueva luz a los sucesos que pasaron. Y es por eso que viene lo siguiente en este encuentro. Llegada la tarde, llegados a Emaús, ellos expresan y lo invitan a su casa. No son ellos los que toman la palabra y lo invitan a su casa. Le dice, ya cae la noche, quédate con nosotros. La casa es el lugar de la intimidad, es el lugar de la propia vida. Este hombre que era un extraño, ellos lo han sentido tan cercano que lo invitan a su propia vida, a su intimidad. Y es ahí donde aparece el milagro, podemos decir, que se dan cuenta que entonces que el Señor había resucitado. En el gesto del partir el pan, ellos descubren en esa comunión la presencia de Jesús resucitado. Este extraño se transfigura y se muestra como el mismo Dios. En el extraño, en el invitarlo a su casa y en el gesto compartido de partir el pan, pueden descubrir la presencia de Dios en la comunión. Eso les cambia radicalmente y le da sentido a todo lo que venían experimentando. Al ardor del corazón, al querer invitar a este hombre a su casa. Ahí entienden por qué lo querían. Y justo en ese momento, el Señor desaparece de su vista, pero ellos saben que no se pueden quedar con eso. Y entonces es lo que pasa en el quinto paso, que es salen y se ponen de camino de nuevo a Jerusalén, ¿no? Jerusalén no cambió. Jerusalén sigue siendo exactamente igual a lo que era la mañana que salieron. Pero los que cambiaron en el camino son ellos, porque descubrieron la presencia de Dios en su vida, porque pudieron descubrir la comunión con el Señor resucitado y que el Señor no los ha abandonado. Esta es la riqueza, ¿no?, del encuentro catequístico. El método que propone el IPA, el método del encuentro catequístico, tiene que ver justamente con rescatar estos pasos de Emaús.
con obrar como el Señor obra. Entonces, lo primero que va a tener un encuentro, si pensamos en encuentro de catequesis, es darle tiempo a la situación vital de los chicos y de las chicas, ¿no? Esto, su vida, hacer alguna pregunta, hacer alguna disparadora, alguna dinámica que permita ahondar en lo que les viene sucediendo a ellos, con el tema que queremos proponer en la catequesis. ¿Qué les viene pasando? Y que tengan tiempo de expresarse para los demás y para ellos mismos. Que tengan tiempo de decirse a sí mismos lo que les pasa. Luego, entonces, recién cuando la vida de ellos ha sido puesta en palabra, proclamamos la palabra, hacemos la proclamación de la palabra, explicamos las escrituras, elegimos un texto y ahondamos en él con la buena noticia. Para después poder entonces pasar al tercer momento, que es que ellos puedan trabajar y hacer síntesis entre esto que les pasa en la vida y lo que les propone el Evangelio, hacer una síntesis y expresar una fe nueva, ¿no? Algún gesto, alguna palabra, algo que les permita celebrar, decía Francisco mistagógicamente, ¿no? Hacer algún símbolo, algún compromiso que les permita expresar lo que les viene pasando, de esta palabra que les fue proclamada y que es buena noticia. Y entonces ahí celebraremos juntos, ¿no? Mínimamente una pequeña celebración para después volver a la vida cotidiana, volver renovados a la vida, es decir, volver renovados en misión, anunciar que Jesús es el Señor. Esos son los 5 pasos del encuentro catequístico, en donde salimos del lugar de enseñar, ponemos la palabra en el centro y es el Señor el que habla. ¿Sí? Vamos a ver, ahondar brevemente, después les vamos a dejar un breve apunte sobre esto. Entonces, la situación vital es el primer momento de la catequesis. Es el momento en que venimos en camino, que traemos lo que nos sucede. Nosotros como catequistas tenemos que dar lugar a que suceda esto, a que pongan en palabra, a que no seamos nosotros el centro, sino ellos, los chicos y las chicas, ¿no? En este primer momento tomamos 2 submomentos, 2 pasos en este primer momento de la situación vital. El primero lo llamamos generalización. Allí es donde nosotros proponemos el tema que vamos a abordar. Hacemos alguna dinámica, hacemos algún juego, ponemos alguna canción, algún video y preguntamos qué sabemos, qué pasa, qué nos dicen estas cosas. Luego de este rato en que ellos pudieron compartir, que pudieron trabajar con alguna dinámica y dijeron qué es lo que piensan y les sucede con esto, pasamos a un segundo momento que es la personalización. La personalización es llevar a mi propia experiencia esto. Si vamos a hablar de ser amigos y de ser amigos de Jesús, primero preguntamos qué es la amistad y hacemos algún juego sobre la amistad. Y luego nos tomamos un tiempo para que cada uno pueda expresarse a sí mismo qué es la amistad para mí, quiénes son mis amigos, por qué mis amigos son mis amigos, qué significa ser amigo para mí. Entonces, tengo un segundo momento en que yo hago mi propia experiencia de esto que se me propone. Recién ahí, cuando pudimos expresar esto, vieron que los discípulos expresan lo que les sucede, ¿no? Después Jesús recién se toma un tiempo para proclamar la palabra. Y ahí es donde estamos con este segundo momento del encuentro catequístico. De hecho, el más importante, sin este momento no podríamos hablar propiamente de encuentro catequístico, ¿no? Y acá 2 claves. La primera, qué buena noticia ya están viviendo los chicos y experimentando los miembros de la comunidad. Porque a veces creemos que solo nosotros traemos buenas noticias, pero nosotros siempre secundamos al Espíritu. Dios ya está obrando en ellos. Y nosotros solamente venimos a poner en palabras eso que Dios va obrando. Pero a veces pasa que en realidad la situación es de dolor, hay un grito, y entonces ahí sí, ¿qué otra buena noticia puede traer Jesús? Pero siempre este respeto por lo que Dios va obrando. Como catequista, no vengo solo a enseñar, soy más facilitador y busco que Dios sea el que obra. No busco que la palabra sea el centro.
Siempre el texto bíblico debe ser puesto como una clave nueva para mirar lo que nos viene sucediendo. Por eso es artesanal la búsqueda del texto que vamos a proclamar. Por eso es tan importante poder tener encuentro con la Biblia, estudiar la Biblia, rezar con la Biblia, ¿no? Porque solo en nuestro conocimiento profundo del Señor, a través de su palabra, además de los sacramentos, podré yo proponer buenas noticias, ¿no? Bien, y luego de este momento viene un tercer gran momento, que es la expresión de fe. La expresión de fe va a ser el momento que configure los otros 3 momentos que en el encuentro de Emaús veíamos que eran 5, ¿no? La situación vital, la proclamación, la expresión de fe, la celebración y la misión. En la expresión de fe nosotros intentaremos unir esos otros 3 momentos, ¿no? Puede ser que en la expresión de fe yo quiera hacer una celebración, puede ser que en la expresión de fe yo quiera trabajar un compromiso o una actividad pastoral, ¿no? Pero algo que le permita a ellos poner en palabras la novedad que Jesús le ha traído a su vida, lo que han aprendido nuevo, lo que han visto de diferente. Entonces, aquí tenemos los 3 momentos más básicos, o los 5 si tenemos más tiempo, para trabajar un encuentro catequístico. La situación vital, la proclamación, la expresión de fe. Y todo siguiendo el mismo paso que ha tenido Jesús en varias de sus lecturas. Si nosotros vemos cómo Jesús se maneja, es justamente siempre hace esto, una pregunta, algo que interpela, una novedad que él trae, y la persona que hace una síntesis de fe y que se encuentra renovada. Bueno, hasta aquí estamos así como abuelo de pájaro, con el método de la catequesis. Hemos hecho estos pasos nosotros en este encuentro. De hecho, si empezamos viendo cómo hicimos el encuentro, al principio nosotros hicimos una generalización, la situación vital. Nos preguntamos qué es la catequesis. Y una vez que nosotros diferenciamos qué era la catequesis, los invitamos a hacer una expersonalización. Cada uno pudo contar en el chat o por Meet, por el micrófono, qué le pasaba con esto del encuentro de la catequesis. Ahí hicimos el primer momento de la catequesis, la situación vital, generalización y personalización. Luego pasamos a lo que era la proclamación de la palabra con el texto de Emaús, ¿no? Tuvimos y ahondamos en el texto de Emaús y en el método catequístico. Y ahora, en este rato, con las preguntas y con el cierre, nos meteremos en la expresión de fe. Estos son los 3 pasos de un encuentro catequístico. Y eso que lo hicimos apurado, en 45 minutos. Bien, pero bueno, la idea era eso. Después le vamos a dejar un apunte. Bueno, creo que estoy más o menos en tiempo. No sé, Eduardo. Sí, Martín. Entonces, al igual que hicimos ayer, la idea es que puedan formular algunas preguntas por el chat. Y ya tú, Martín, las vas leyendo y vas respondiendo. Creo que nos da por unas 4 preguntas más o menos. Muy bien. O cualquier otro comentario es bienvenido. Mismo si hay dudas, si no se entendió algo, digo, es el momento de preguntar. ¿Ustedes le mandan el apunte que te pasé? Sí, al final de las 4 jornadas mandaremos todo un documento ahí. ¿Qué diferencia hay entre la catequesis con niños, adolescentes y jóvenes? La primera gran diferencia es los cuestionamientos y las preguntas de las etapas vitales que viven. Los niños tienen unas ciertas preguntas y los adolescentes o los jóvenes otras. Sí creo que si bien el método no cambia, sí es cómo dedicamos al primer momento del encuentro la metodología, cómo las dinámicas, los recursos, lo que usamos en la situación vital es fundamental. Es todo muy artesanal, depende cómo entremos en el primer momento, vamos a poder entrar en el segundo, ¿no?
Ya después es más obra del espíritu, pero creo que tiene que ver con las preguntas de las situaciones vitales, más que nada. ¿Cómo me formo para catequista? Bueno, eso vemos después al final si les contamos un poquito cómo pueden formarse, sí, sí. Dice el hermano Leandro, un consejo para los catequistas que dan catequesis en el aula y se ven más que transmitir experiencias y ejemplos, es transmitir conocimientos. El aula desde hace un tiempo va dejando de ser un lugar de catequesis y va pasando a ser más un lugar misional, ¿no? Con todos los rasgos académicos que necesita el aula. Si bien el encuentro de catequesis es una metodología que nos parece que es interesante, sí tiene que ver con esto de, es el segundo momento del proceso de la evangelización. El aula, desde lo académico, debería ser más que nada un primer momento, ¿no? En los tránsitos obligatorios, y pasar a un segundo momento en los espacios optativos de la pastoral. Esa es mi mirada, ¿no? Me parece que por ahí va más. Y no hay que perder de vista lo académico, es así, ¿no? El lugar de la cultura y del vínculo con la cultura, que nos desafía muchísimo pensar metodologías en el aula de clase. Hay que pensar metodologías nuevas. Sí, lo de San Pablo, la fe viene de la escucha, correcto, es así. Sí. ¿Podría explicar brevemente los últimos 2 encuentros, la celebración y la misión, por favor? Sí, cómo no. Entendemos que luego de la expresión de fe hay un momento celebrativo que puede ser la oración de cierre que hacemos, que a veces viene juxtapuesta, podemos pensarla directamente como parte de la expresión de fe, ¿no? Luego que los chicos pudieron decir una palabra, muchas veces la expresión de fe puede ser la celebración del final del encuentro, donde en lugar de la expresión puede ser una oración de pedido, de agradecimiento, de alabanza, puede ser la construcción de un símbolo, de un gesto, ¿no? Y siempre la misión, salvo que pensemos en una estrategia pastoral que querramos hacer con el grupo, siempre la misión tiene que ser algún compromiso, pero no compromiso como obligatorio, sino algo que yo quiera llevarme a mi vida para seguir testimoniando a Jesús. Creo que esos son los 2 momentos. Por eso solemos unirlos, salvo que tengamos tiempo y podamos separarlos. Pero siempre tiene que ver con lo artesanal y la creación, de cada uno de nosotros. Dice que sí, bueno, pusimos en práctica los pasos de la catequesis. ¿Cómo podemos diferenciar la catequesis de la educación religiosa? Es esto. Entiendo que la educación religiosa habla de la educación religiosa escolar, ¿sí? Y que allí el método tiene que ver más con la cultura, ¿no? Y con la iniciación, y en un primer paso del anuncio del querigma. ¿Cómo profundizar desde la cultura el anuncio del querigma, ¿no? Viendo, sobre todo en adolescentes, cuáles son las preguntas vocacionales, cuáles son las preguntas de por qué creer, ¿no? Yo pienso en un chico de 16 años que tiene educación religiosa en la escuela. La primera pregunta que tiene es, ¿por qué tengo que estar escuchando esto? Bueno, empezar desde ahí. Bueno, ¿cuál es el sentido de que estemos trabajando con esto? Cuestionar, que ellos cuestionan, bueno, cuestionar con ellos. Dios se la va a arreglar para ir sacando adelante las cosas, ¿no? Y mostrar fundamentos de la fe. La fe tiene fundamentos, hay que mostrarlos. Los pasos de la catequesis son parecidos a los del acompañamiento espiritual. Sí, tienen alguna similitud, es verdad, es verdad. Bueno, creo que andamos por ahí, ¿no? No sé si hay alguna más. Sí, y el reto creo que es, según lo que dice Marcela, es también poder permitirse correrse uno de estar siempre exponiendo y dando verdades y poner la palabra en el centro y que sea el encuentro entre los chicos, las chicas y Jesús. Creo que es más difícil esto, generar dinámicas, recursos para que el encuentro sea con ellos,
y el catequista apenas un pequeño aporte, ¿no? En algún momento. Es más un animador o un facilitador que alguien que está explicando todo el tiempo. El encuentro de catequesis hace eso. Bien. Se me van rápido, no llego. ¿De qué? Los más pequeños, el asombro es cotidiano, ¿no? Digo, los más pequeños, Araceli, viven con el asombro a flor de piel. A mí me cuesta más asombrar y prestar interés a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Bien, no sé si estamos con esto. ¿Querés, Eduardo, algo en particular más? Creo que una última pregunta, Martín, quedaría bien. A ver, decime. Ay, de las que leas. ¿Cómo podemos despertar del encuentro? Ay, se me van, por eso. ¿Cómo podemos despertar? Gracias por todas las preguntas que van haciendo. Despertar el encuentro de la catequesis con nuestros adolescentes cuando ellos tienen otros intereses. Esta es de Graciana. Sí, cuestionando, preguntando, cuando uno, por experiencia propia, cuando uno es el primero que cuestiona, cuando el catequista es el primero que cuestiona, a veces hasta terminan ellos defendiendo la acción de Dios antes que nosotros. Es muy lindo ver cuando pasa eso, ¿no? Es muy interesante. Hermano Javier. Levantó la mano el hermano Javier. No escucho. Creo que está apagado el micrófono del hermano Javier. Sí, pero no lo tiene marcado como silenciado el hermano Javier. Me parece que algún problema con el micrófono, hermano. En la siguiente diapositiva, nosotros mientras tenemos, para los que preguntaron cómo se puede seguir con la formación catequística, el IPA, el Instituto Pastoral de la Adolescencia del Distrito Argentina-Paraguay, fue fundado en 1968 y fue su primer director el hermano Genaro Sáiz Ugarte, ¿no? Ahí tenemos un link, un QR de donde tenemos el grupo de difusión de la formación que hace el IPA en WhatsApp, que lo cual se pueden sumar, y algunos cursos que damos en línea, a distancia. El curso básico de formación catequistas, que tiene 3 cuatrimestres, que se puede hacer individual o por comunidades. Nosotros recomendamos hacerlo de forma comunitaria, ¿no? Que sirva para generar comunidad. Luego la formación para docentes que quieran profundizar en la catequesis, aquellos que somos docentes de otras áreas, a veces queremos también poder ser catequistas en el colegio. Bueno, un curso de 4 cuatrimestres. Y luego tenemos cursos modulares de especialización, ¿no? Que también se pueden hacer todos en línea, con momentos asincrónicos y sincrónicos. Los invitamos entonces a sumarse a nuestro grupo de difusión y allí podrán conocer nuestras propuestas. Desde ya les doy muchas gracias por la invitación, Eduardo, y espero haber sido de utilidad para esto. No, Martín, querido, gracias a ti. Más bien, creo que ahí todos van colocando los comentarios y los emojis de reacción. Muy agradecidos, Martín, por este resumen, ¿no? De ir perfilando, caracterizando lo que podemos entender por catequesis, con algunos documentos que son claves en la labor que realizamos. Y segundo, ¿no? También por ofrecer este método, justo algo que le escuchábamos ayer, que también nos decía el hermano Daniel, ¿no? Entre el libro de la vida y el libro de la palabra, ¿no? Esa relación creo que vamos encontrando un nexo que también nos permita ayudar y seguir anunciando a Jesús, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Solamente un par de avisos publicitarios para cerrar. La primera, efectivamente, Martín nos mandó un documento y la idea es, cuando acaben estas 4 jornadas, poder enviarles un correo a todos los que se han inscrito, que nos sirva también como evaluación, como una especie de feedback, inclusive con algunas preguntas, temas que les interesaría seguir profundizando, y aprovecharemos también el correo para compartir los materiales que tanto Martín, Daniel el día de ayer ya nos han presentado. Creo que a todos nos sirve.
También recordarles que todo esto lo iremos subiendo al YouTube de la página de la RELAL. Y ya para el día de mañana, a la misma hora, también tenemos nuestro tercer encuentro con el tema de doctrina social de la Iglesia, a cargo de